Estudiantes de la preparatoria José Vasconcelos, sean bienvenidos nuevamente a una cápsula más de su unidad de aprendizaje curricular, Estadística 1. Para esta ocasión vamos a trabajar con la creación de una tabla de frecuencias a partir de Excel, como pueden visualizar en pantalla. Cabe mencionar, señores, que una tabla de frecuencias nos ayudará a organizar nuestros datos. Cuando nosotros ya hemos aplicado nuestra técnica de recolección de datos y en base a nuestra variable elegida, es decir, vamos a organizar nuestros datos en una tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias también nos ayudará a identificar patrones para estos datos, poder realizar los cálculos pertinentes y crear gráficos. Es decir, en resumen, vamos a hablar de que esta tabla de frecuencias es una herramienta fundamental para poder analizar nuestros datos, ya que nos va a permitir organizar, resumir y presentar nuestra información mediante gráficos. Pues vamos a entrar en materia directamente a lo que nos compete, la creación de esta tabla de frecuencias. Para este ejercicio práctico, nuestra variable fue una variable cuantitativa, es decir, recogimos la edad de cierto grupo de personas. Para este caso, trabajamos con un total de 10 personas, 10 datos a recolectar. Es decir, aquí organizamos, primeramente tenemos nuestra columna de edad. Aquí organizamos los datos que nosotros hemos recabado. Colocamos los datos de menor a mayor. Si nos damos cuenta, la edad menor es 25 y terminamos con la edad más grande que es 32. Recordemos que en estadística n siempre hace alusión, perdón, a el número de datos que nosotros tenemos. Es decir, para este ejercicio práctico hemos encuestado a 10 personas, hemos recolectado 10 datos y la frecuencia de cada uno de estos datos es la que pueden visualizar ustedes en la pantalla. En esta columna vamos a colocar precisamente cuando estamos creando nuestra tabla de frecuencias, vamos a ir creándola todas. En esta columna colocamos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, señores, no es otra cosa que la cantidad de veces que se repite este dato. Es decir, para este caso, 3 personas nos dijeron que tienen la edad de 25 años. Una persona nos dijo que tiene 27, una persona nos dijo que tiene 28, una persona nos dijo que tiene 29 y nos damos cuenta que 2 personas nuevamente nos dijeron que tienen la edad de 32 años. Para poder obtener precisamente n en esta columna, este número 10, desplegamos nuestra fórmula y es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, es decir, sumamos todas las frecuencias absolutas y obtenemos el valor de n. Para este caso, 10. Pasamos a la siguiente columna, frecuencia absoluta acumulada. Es decir, vamos a hacer una acumulación precisamente de todas nuestras frecuencias absolutas. Para ello, corremos este primer dato que tenemos de este lado, es decir, movemos este 3 porque es el dato inicial, y posteriormente vamos a hacer una suma en diagonal. Sumamos este primer dígito, 3, como pueden visualizar en la fórmula, 3 más este segundo dígito, 3 más 1, es decir, una suma en diagonal, 3 más 1, nos da el resultado de 4. Cuando nosotros tenemos esta fórmula, ya la hemos aplicado en Excel, recordemos, para poder utilizar una fórmula en Excel siempre ponemos es igual, el nombre de la función que vamos a utilizar. Para este caso, como es una suma sencilla, solamente coloco las dos celdas a sumar. Cuando tenemos esto, nos vamos de este lado, corremos la fórmula y obtenemos precisamente los demás datos. Pero recuerden que para acumular nuestra frecuencia absoluta es una suma en diagonal, como se pueden dar cuenta. 3 más 1, 4 más 1 me da como resultado 5, 5 más 1 me da como resultado 6. Y la acumulación de todas nuestras frecuencias tendrá que ser exactamente igual al valor de n, como pueden visualizar en su pantalla. Vamos a cambiar de color precisamente. Aquí tenemos. El valor final de todas las frecuencias acumuladas es 10, que es precisamente el valor final de n. Cuando esto es lo mismo que esto, quiere decir que hemos
tratado bien nuestros datos y hemos llegado a la acumulación correcta. Después obtenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la obtenemos precisamente de una división entre cada una de nuestras frecuencias absolutas, dividiéndolas entre el valor de n, para este caso 10. Colocamos nuestra fórmula, les digo, como es una fórmula sencilla, no es necesidad de que escribamos el nombre de nuestra fórmula, es decir, esta celda donde tenemos el primer valor de nuestra frecuencia absoluta, 3 entre el valor de n. Recordemos que para poder fijar una celda dentro de nuestra fórmula, porque vamos a correr nuestra fórmula a las demás celdas para no trabajarlas una por una precisamente, para poder fijar ese valor en la fórmula vamos a colocar precisamente esta celda entre los signos de peso. Es decir, vamos a tomar como referencia la letra que hace referencia a nuestra celda, en este caso C11, y vamos a fijar la letra entre los signos de peso. Colocamos un signos de pesos, perdón, antes de la letra y un signo de pesos después de la letra. Y así vamos a fijar nuestro valor en esta fórmula. Fijamos el valor y corremos nuestra fórmula. Y obtenemos todos los demás valores. Es decir, cada una de nuestras frecuencias absolutas divididas entre el valor de n, como se pueden dar. Y así obtenemos cada uno de nuestros valores de las frecuencias relativas. Posteriormente tenemos que hacer el cálculo necesario para verificar que esa frecuencia relativa sea correcta. Debemos de llegar precisamente al número 1. Aquí, como se pueden dar cuenta, realizamos nuestra sumatoria, les despliego la fórmula. Aquí sí vamos a colocar precisamente el nombre de nuestra fórmula. Voy a utilizar la función de suma y vamos a sumar todos los datos, dándonos un total de 1 para este caso. La siguiente columna, que es la frecuencia relativa acumulada, vamos a acumular todas estas frecuencias relativas y vamos a hacer un proceso parecido a la acumulación de la frecuencia absoluta. Es decir, corremos este primer dígito a esta celda, 0.3, y después vamos a realizar una suma en diagonal, como se pueden dar cuenta. 0.3 más 0.1 me dará como resultado 0.4. Posteriormente, 0.4 más 0.1 me dará como resultado 0.5. Y así sucesivamente. Recuerden, podemos correr la fórmula cada celda para tener los datos de manera más rápida. Después vamos a realizar la suma para verificar que la acumulación de nuestra frecuencia relativa sea correcta. Para este caso, nuevamente, debemos de llegar a la acumulación de 1, porque es precisamente la acumulación de todas nuestras frecuencias relativas, esta sumatoria. Este valor con este deberán de ser iguales. Realizamos nuestra suma, como se pueden dar cuenta, la última, 0.8 más 0.2, y es precisamente la acumulación de 1. Si estos datos son correctos, podemos decir que hasta ahora hemos trabajado nuestra tabla de frecuencias de manera correcta. Posteriormente nos vamos a la siguiente fila, que es la de frecuencia relativa en porcentaje. Vamos a convertir precisamente cada una de nuestras frecuencias relativas, las vamos a transformar a porcentaje. Para ello vamos a multiplicar cada una de nuestras frecuencias relativas por 100, como la fórmula nos lo indica. Cada una de nuestras frecuencias relativas multiplicadas por 100. Y nos dará el porcentaje correcto. Para este caso, 30%. Es decir, como ya saben, corremos nuestra fórmula para obtener los datos de manera rápida. Sin embargo, la fórmula es la misma para cada una de estas, es decir, cada una de nuestras frecuencias relativas multiplicadas por 100. Si se pueden dar cuenta, 0.1 multiplicado por 100 y así nos llegamos a la última, 0.2 multiplicado por 100. La sumatoria total de nuestras frecuencias relativas en porcentaje siempre deberá ser 100.
o cuando estamos trabajando con datos que nos arrojen más decimales, deberá ser una aproximación a 100. Por ejemplo, 0.99, que es la aproximación a 100. Si nuestra aproximación es 0.95, 0.96, quiere decir que tenemos algún error en nuestra tabla de frecuencias y tendremos que verificar para poder detectar ese error. Realizamos nuestra sumatoria para esta acumulación, es decir, ya saben, colocamos en este caso el nombre de la función que vamos a utilizar es igual a suma y precisamente colocamos todos nuestros datos. Les colocaré la función desde cero para que puedan visualizar. Es igual, nombre de nuestra función, suma, selecciono mis datos y le doy enter y me dará 100. Muy bien. Después vamos a hacer la acumulación de esta frecuencia relativa en porcentaje. Y como saben, siempre cuando es una acumulación, este dato que yo tengo acá deberá ser igual con el último dato de mi acumulación. Corro el último dígito, ya saben, muevo el 30 y para obtener el siguiente valor es una suma en diagonal. 30 más 100, como pueden verificar en la fórmula. Los voy a colocar desde cero nuevamente, es igual a esto más esta suma en diagonal y me da 40. Solamente corro mi fórmula para obtener los demás datos y me da una acumulación a 100. Como este dato es igual que esto, eso quiere decir que mi tabla de frecuencias fue realizada correctamente. Para poder insertar un gráfico es súper sencillo, solamente tomamos estas dos columnas, las frecuencias relativas, nos vamos a nuestra cinta de opciones, buscamos insertar, nos vamos a gráficos y nosotros podremos colocar el gráfico que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a colocar este gráfico, nuestra columna agrupada, o esta para este caso. Acá ustedes tendrán la opción de verificar acá tendrán la opción de poder seleccionar y verificar cada uno de los gráficos que se les presenten. Acá ustedes podrán seleccionar el gráfico que mejor les parezca, una circular, por ejemplo, si ustedes así lo consideran. Para este caso vamos a utilizar una frecuencia absoluta, que es la que más se adecua una gráfica de barras, que es la que más se adecua a este ejercicio. Le damos a aceptar y tenemos nuestro gráfico. ¿Sale? Solamente vamos a configurar. La configuración la podrán encontrar de este lado. Aquí pueden ir agregando todo lo que necesita una configuración de un gráfico, por ejemplo, el título de los ejes, que es muy importantísimo, colocarle el título a nuestros ejes. Las etiquetas de datos, desde luego, son súper importantes para que nos arrojen precisamente la cantidad necesaria. Aquí podemos ver que 25, eh, tres personas dijeron que tienen 25 años, 27, una persona dijo que tiene 27 y así sucesivamente. Podemos agregar las leyendas necesarias. Podemos habilitar y deshabilitar cada una de estas casillas. Cuando estamos listos, le damos Enter y podemos ir cambiando desde luego el diseño de nuestro gráfico. Desde el formato podemos ir cambiando diseños y podemos ir teniendo precisamente, ir cambiando el diseño de nuestros gráficos, si así nosotros lo consideramos. Y ya ven, cuando tenemos una tabla de frecuencias es mucho más fácil poder agregar un gráfico, puesto que la tabla de frecuencias ya nos ayudó a organizar nuestra información, a hacer los cálculos necesarios y posteriormente poder presentar esa información que nosotros hemos resumido en una tabla de frecuencias en un gráfico. Esperando que esta cápsula, como siempre, haya quedado lo más claro posible. Recuerden, me pueden contactar por los medios disponibles que nosotros tenemos para poder resolver dudas y cualquier duda que tengan con respecto a las actividades que tienen en su plataforma, me pueden contactar para poder resolverla. Hasta luego, que tengan una excelente noche.